Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aiden, ya saben, y en el video del día de hoy les traigo dos historias paranormales de mucho terror. Espero que si les gusta el video puedan apoyarme suscribiéndose, dejando su like y sin más que decir, empecemos con el video. Para comenzar con la primera historia, ¿qué les parece si le ponemos al protagonista Juan? Ya sé que es un nombre muy común, pero va a funcionar. Pues Juan trabajaba en la Ciudad de México como investigador policíaco. Creo que él se dedicaba más como al área de la criminología, entonces cada que ocurría una cosa que tuviera pues gente desvivida en la escena, él tenía que ir para como dar fe de qué es lo que había pasado y hacer todo el papeleo, ¿no? Esta historia ocurre cuando él apenas iba empezando, tenía más o menos como 25 años y lo llamaron porque se reportó que una de las casas en una de las zonas más ricas de la Ciudad de México salía un olor así muy fuerte, como si alguien se estuviera pudriendo. Entonces, primero fueron los policías y los policías inspeccionaron, pero al momento de tocar la puerta nadie abría. Buscaron al propietario y este no respondía ni los correos ni las llamadas, y en las otras casas donde supuestamente vivía tampoco nadie daba como con el propietario de esa casa, ¿no? Por lo cual ellos tuvieron que entrar a la fuerza, abrieron la puerta y cuando abrieron la puerta, se metieron a la sala y vieron una escena completamente perturbadora. Y aquí es donde entra Juan. Como no era una escena común y corriente, le tuvieron que llamar a los criminólogos para que ellos empezaran con las investigaciones. Y Juan dice que en cuanto llegó, es la escena más perturbadora que ha visto. Él dice que se trataba de una mansión, era una mansión muy grande, y que ya cuando se dieron cuenta de quién era, pues ya como que dieron con la razón de por qué había pasado todo esto, ¿no? Entonces él dice que entró a la sala, estaba completamente cubierta pues con plástico, pero en medio había 9 mujeres, de las cuales 8 estaban en círculo y una estaba en medio, pero todas estaban ya desvividas. Él dice que esa escena lo traumó demasiado porque todas las mujeres llevaban pues algo en su estómago, ya saben ustedes a qué me refiero, y cada una estaba como en un periodo diferente pues de las fases de traer un bebé. Él recuerda que había una de 1 mes, 2 meses, 3 meses y así sucesivamente, o sea, todas completaban el círculo de los 9 meses, pero que la del medio literal estaba vacía, no había nada, no traía nada. Y al estar haciendo las investigaciones, él dice que el feto posiblemente sí llegó a término, que sí el bebé puede estar todavía vivo. Empezaron a inspeccionar todo alrededor de la casa y en alrededor de todas las paredes había símbolos satánicos que no voy a decir a quién iban dirigidos, pero él dice que al menos identificó 3 tipos diferentes de deidades demoníacas a los que iban dirigidos pues todos esos símbolos, ¿no? Y que mientras más se adentraban en la investigación se dieron cuenta de que este ritual, porque obviamente se trataba de un ritual, había sido ofrecido para tener riqueza, fama y poder político, porque obviamente no especifica qué casa era ni a quién pertenecía, pero obviamente tiene que ser alguien muy poderoso, como alguien que tenía ese nivel para poder traer a todas esas mujeres. Él realizó todo lo correspondiente, empaquetó todo, se llevó todo a la oficina y desde ahí iba a empezar como a buscar al culpable o a buscar al responsable de lo que había pasado en esa mansión. Pero a la par de eso, obviamente, él tenía que resolver otros casos, tenía que ocupar su mente no nada más en ese caso, sino en todos los casos. Pero después de unos días, su actitud comenzó a cambiar. Él dice que después de esto empezó a tener sueños muy extraños en los que veía personas que lo jalaban literal como si lo estuvieran jalando hacia el infierno, y que ya cuando se levantaba en la oscuridad de la noche, a pesar de que su cuarto estaba oscura, podía distinguir diversas sombras que literal cubrían del tamaño de su habitación, pero que al momento de encender la luz seguía teniendo ese miedo como si alguien lo siguiera observando pues ahí mismo en su recámara, ¿no? Que todo eso empezó a escalar de más y más veces, que no fue nada más 2 veces, 3 veces, literal una semana completa la pasó teniendo ese tipo de sueños muy extraños, y que todo no se terminaba ahí, porque él decía que aunado a eso de que no dormía bien, empezó a estresarse demasiado entre que este caso que tenía, entre otros casos, y su rendimiento ya no era lo mismo. Él decía que sentía ya como una pesadez muy extraña
y que al mismo tiempo era muy irritable con todos, que ya de cualquier cosa se andaba peleando con cualquier persona, ¿no? Y que la gota que derramó el vaso fue que en un día los llamaron a cubrir, creo que un acto que había hecho un grupo criminal. Ya saben ustedes a qué me refiero. Entonces le llamaron a todo el escuadrón para que se presentara y él fue, pero que cuando fue, literal había uno de sus compañeros que estaba enfrente de él y él tuvo una alucinación de ver que alguien le estaba haciendo algo a su compañero. Entonces él mismo le disparó a su compañero, pero afortunadamente no le pasó nada porque traía su chaleco, obviamente, pero que a partir de ahí le dijeron, no, tú sí estás mal, tú tienes que tomarte unos días, tienes que ir a ver a algún especialista porque estás muy mal, claramente algo te está afectando. Ellos no decían que a lo mejor había sido por el caso que había visto pues de las mujeres, pero obviamente era por esto, ¿no? Entonces que le dan unos días de descanso, él no quería buscar ayuda y literal dijo, ay no, a lo mejor sí es por el estrés, que no sé qué, no, pero que después le ocurrió algo mucho más peor, que él dice que en un día, entre esos días que estaba libre, dijo, ah, voy a despejar un poquito mi mente y me voy a salir a correr y después voy a ir a visitar a un amigo. Entonces pues ya armó el plan, agarró su ropa, se puso todo para poder correr y todo, ¿no? Iba corriendo, pero traía sus audífonos y entonces él dice que cuando iba corriendo sentía que alguien lo estaba viendo así como que, como tú sientes como que en el entreojo que alguien te está viendo, que él sentía eso y que al mismo tiempo escuchaba como si alguien le estuviera chiflando, le estuviera gritando o murmurando cosas, pero literal que se quitaba uno y no escuchaba a nadie. Entonces ahí mismo también empezó a sugestionarse más, ¿no? Dijo que a lo mejor era por el estrés y no le hizo caso la primera vez que le pasó, pero volvió a suceder otra vez y literal fue lo mismo, de lo mismo que escuchó, que alguien lo seguía, los murmullos en los oídos, literal se sentía hipervigilado, o sea, como que alguien lo estaba viendo a todo el tiempo. Entonces, en ese día que él iba corriendo, dice que se paró como en una pared, se recargó en una pared a tomar el aliento, porque pues literal ya había corrido mucho. Entonces, que en eso que se paró, no sabe por qué, pero le dio ganas de voltear atrás, ¿no? Entonces que volteó y literal a unos 200 metros de ahí estaba una figura negra, literal cubierta de negro, observándolo a él. Y que cuando él quería verle la cara, su cara cambiaba, así como si fuera mil caras dentro de una cara y literal estaba así como el efecto borroso. Y él se asustó, pero que fue la primera vez que se asustó genuinamente porque él ya había tenido encuentros con personas que literal sí lo habían amenazado antes, como por ejemplo de gente de ya saben dónde, y que no sentía ese miedo, que fue la primera vez que sintió ese miedo y no sabe cómo, pero agarró las fuerzas y se abalanzó sobre esa cosa, literal corrió y se abalanzó sobre esa cosa, pero ya cuando él, que según ya lo había atrapado, que lo traía agarrado así, se esfumó, fue como si él se hubiera agarrado a sí mismo, como si se hubiera abrazado a sí mismo y sacó de onda, obviamente, ¿no? Él fue a la casa de su amigo, no le contó lo que le había pasado, pero su amigo sí le preguntó como, cara, ¿estás bien? ¿O por qué te ves alterado, no? Pero él le dijo, ay, es que fui a correr, pero no le quiso decir la verdad de por qué se sentía así, porque le había pasado eso. Él dice que después de eso siguieron las noches en vela, que hasta él mismo se forzaba a no dormir para no tener este tipo de sueños. Y no fue hasta que literal lo diagnosticaron con depresión, literal le dijeron es que tú tienes depresión y que no sé qué, le dieron medicamento, pero aún así nada funcionaba, literal seguía con los mismos sueños, se sentía sin energía, no hacía nada más que comer y dormir y ya literal su salud recayó demasiado. Uno de sus amigos que si era muy devoto le dijo, oye, mira, deberías de ir a esta iglesia, deberías de orar, acercarte a Dios, porque a lo mejor pues algo está pasando contigo, ¿no? Total que él sí le hizo caso, fue a acercarse con un padre y le contó lo que había visto. Ya tenía 2 años que había pasado lo de las mujeres. Entonces él pues le dijo, ¿no? Lo que había pasado y el padre le dijo que a lo mejor él había agarrado algo o había sido víctima de lo que sea que haya estado ahí en ese momento y que se enojó por el modo en el que ellos pues agarraron todo. Fue como que no se completó su ofrecimiento, vaya. Entonces que él le dijo que orara, que se metiera a un seminario y que de esta manera él cada vez iba a poder estar como más tranquilo. Y dice que sí, Juan dice que sí, que duró un año ahí, pero que sí, que ya los sueños eran menos recurrentes, que literal ya podía estar en paz, ya no se sentía que alguien lo vigilaba y cada día poco a poco pudo recobrar como su verdadero yo, como su yo anterior de lo que le había pasado en esa mansión. Y él dice que hasta este momento ya él se siente completamente seguro de que ya pasó todo,
porque literal ya se siente como en paz, ya literal siente que nadie lo está vigilando, siente que toda su vida ya está como antes de haber vivido lo que vivió. Le tocó a él, que de mala suerte, llevarse algo, porque él antes no creía, era muy incrédulo, no creía en nada de estas cosas, pero que a partir de ahí sí fue como que ya cada vez que llegaba a una zona así que había alguien desvivido, que sí tomaba sus precauciones, porque sí le daba miedo que le volviera a pasar lo mismo. Pero sorprendentemente él siguió trabajando como investigador, le volvieron a dar su empleo, todo normal, les digo que recuperó su vida totalmente, pero nunca se topó con un caso igual, literal no vio otra escena tan tétrica como la que vio ese día, pero que sí siempre estaba como precavido e incluso se llevaba amuletos porque sí decía que hasta ese día él no creía, pero después de eso sí creyó en que hay fuerzas demoníacas o personas que hacen maldades pues para conseguir riqueza o poder. Y yo leí esta historia y es muy famosa en Reddit. Les voy a dejar aquí el link de donde la saqué, pero literal hay muchas personas que sí concuerdan en que este caso fue muy sonado, que a lo mejor se encubrieron unas partes, pero es que sí fue muy famosa esta historia. Y cuéntenme ustedes qué les parece. ¿Creen que si haya personas que lleguen a este grado como de avaricia, de querer tener tanto poder y tanta influencia y tanta riqueza que hacen este tipo de cosas? Porque imagínense qué feo, yo cuando lo leí sí se me hizo muy choqueante cómo es que agarras personas que llevan a un ser y les haces ese tipo de cosas. Hay que tener la sangre muy fría o ser un verdadero monstruo para poder hacer esas cosas, ¿no? Pero ustedes qué opinan, cuéntenme su opinión aquí en los comentarios y vamos con la segunda historia. La siguiente historia tiene como protagonistas a dos primos. Ellos dicen que vivían en un rancho, bueno, en un pueblo, y era muy común que durante las vacaciones de verano siempre se iban a acampar. Esta historia ocurrió cuando tenían aproximadamente como 20 años y se habían organizado para irse a acampar en una noche. Total que ellos se organizaron, agarraron su mochila y empezaron a caminar para adentrarse al bosque. Su familia ya sabía que iban a ir a acampar, pero aún así ellos se iban a ir muy lejos, se iban a adentrar entre el bosque como aproximadamente 4 kilómetros, por lo cual no iban a tener contacto con ninguna persona. Y también es bien sabido que cuando tú te adentras a ese tipo de bosques o donde no hay nada, literal no hay ni señal de teléfono, iban a estar incomunicados. Cuando ya habían caminado aproximadamente como 2 horas, dice que encontraron un lugar perfecto, el cual era como una parcela pero a cielo abierto. Literal no había árboles alrededor, entonces era perfecto para ellos porque también cerca de ahí estaba como un arroyo. Y ellos dijeron, pues en la mañana aprovechamos para bañarnos y ya después agarramos nuestras cosas y nos regresamos. Estuvieron conversando, hicieron su fogata, hicieron lo que traían para comer y todo iba pasando muy bien. Pero entre broma y broma, a uno de los dos pendejillos se le ocurrió gritar así de que, a ver si es cierto que eres muy chingón, aparécete, diablo. Y que el otro se quedó así como de que, ay, pues a lo mejor está bromeando, ¿no? Y que también gritó, sí, sí, no, que muy chingón, a ver, aparécete. Lo gritaron muy fuerte porque obviamente nadie los iba a escuchar. Y lo dijeron otra vez, literal otra vez, a ver, aparécete, a ver, haznos algo, que no sé qué. Entre que ya también habían bebido un poquillo, andaban un poquillo borrachos. Entonces pasaron las horas, les dio la madrugada, les dieron como las 3 de la mañana y siguen despiertos, pero entre que veían al cielo las estrellas y entre que ya estaban borrachos, se empezaron a quedar dormidos. Pasó como media hora y empiezan a escuchar que alrededor había como muchas ramas tronando, pero de esas veces que se escucha que truenas porque pasas sobre las ramas. Entonces, que escuchaban ese tipo de ramas, pero que estaban entre dormidos y entre borrachos. Entonces, no decían ellos, no, que ay, a lo mejor es el viento. No le tomaron importancia, vaya. Pero después de unos momentos, esos tronidos de plantas, de ramas, se convirtieron en pasos como si alguien estuviera caminando hacia el campamento que ellos habían armado. Y ahí fue cuando se empezaron a asustar, porque pensaron que a lo mejor sí era alguien que les quería hacer algo. Es muy común también que en la zona de las sierras, obviamente haya personas que se dedican a hacer cosas malas, ya saben de cuáles, y ellos pensaron que a lo mejor iba a ser alguna de esas personas, pero pues no, o sea, ya pasaron como unos, que será 2 minutos y se seguían escuchando los pasos, pero nadie llegaba hacia el campamento. Uno de ellos volteó a ver al otro y se dio cuenta de que no se podía mover. Literal, por más que quería mover su cuerpo para levantarse, no se podía mover y seguía escuchando los pasos. Pero después de eso los pasos pararon y empezó a sentir aire como si alguien le respirara por la parte de aquí arriba de la cabeza,
como si alguien le estuviera echando aire. Y en ese momento él dijo, algo no está bien aquí, algo está pasando. Hacía lo posible por patalear o por levantarse, pero no podía levantarse. Y obviamente quizá a lo mejor estaba como en una parálisis del sueño, ¿no? Pero estuvo muy raro que tampoco su primo le haya pues dicho algo, tampoco reaccionara. De pronto sintió como si algo se le subiera encima, pero ya cuando él abrió los ojos así de que los intentaba abrir, veía borroso, pero sí veía como una silueta completamente negra que estaba encima de él y que le seguía respirando en la cara. Obviamente él cerró los ojos, no quería ver esa cosa y le estuvo respirando como unas 5 veces, pero después de eso la cosa se fue. Y en ese momento en que la cosa se fue, el ambiente cambió completamente, ya volvió a ser el mismo ambiente de antes y él se pudo mover. Entonces volteó a ver a su primo y le dijo, oye, ¿tú también escuchaste todo esto? ¿Tampoco te movías mover? Y el primo le dijo, sí, yo también sentí que algo estaba encima de mí, que no me podía mover, ya mejor vámonos, le dijo el otro, ¿no? Y que le dijo, sí, mejor vámonos. Y empezaron a juntar sus cosas, pero en silencio, o sea, que literal empezaron así, poquito a poquito, y empezaron a caminar. Pero cuando empezaron a caminar volvieron a sentir que algo estaba muy cerca de ellos. Entonces que uno le dijo al otro, vámonos corriendo, vámonos corriendo. Y se fueron corriendo, pero uno de ellos se cayó como por un barranquillo, entonces se rompió el brazo, el otro tuvo que bajar y lo tuvo que sacar de ahí para que ambos se fueran corriendo. Ya cuando llegaron a su casa, les contaron a sus familiares lo que les había pasado, porque literal llegaron desde de que súper temprano, a las, ¿qué será? Si eran las 3:30, yo creo que como a las 6:30 de la mañana llegaron a su casa, ¿no? Y ya cuando les estaban diciendo lo que habían vivido, sus familiares, entre que sí les creían, entre que no, les dijeron que esa zona es muy famosa porque muchas brujas de otros lados iban a esa zona a hacer cosas feas, ¿no? Por lo mismo de que no hay nadie ahí, no hay nada. O que también se habían visto o hay supuestos testimonios de gente que ve nahuales en esa zona. A partir de ahí, sí se iban otra vez de campamento, pero ya no nada más de ellos dos, literal, que ya se iban de que en 4 o en 5, porque a ellos sí les quedó muy claro que esa noche, por andarle jugando al más chingoncito, a algo que llamaron, obviamente llamaron a algo y sí se les presentó que puede ser un demonio, que a lo mejor no era el diablo, pero que sí era un demonio o algo que escuchó su llamado por andar burlándose pues de las cosas sobrenaturales. Y también este relato lo saqué de Reddit, me pareció interesante porque creo que muchas veces también no le ponemos importancia a las cosas que pasan en los ranchos. Yo tengo familia que viven en ejidos o en ranchos y hay muchas historias que giran en torno a pues personas que desaparecen en los ranchos, literal que van a acampar y ya no aparecen. Ustedes dirán, pues a lo mejor se los lleva la maña, sí, pero también está este lado que muchas personas no creen, pero yo sí creo que también no nada más el crimen los puede desaparecer, sino que también pues pueden ser llevados por fuerzas sobrenaturales. Pero ustedes qué opinan sobre esta historia, déjenme saber su opinión. Antes de terminar con el video, ¿recuerdan ustedes en el video pasado que me fui a explorar lugares embrujados en Montreal? Si no lo has visto el video, te dejo aquí en la caja de descripción para que lo vayas a ver. Pero para los que sí lo vieron, recuerdan que al final fui como al panteón y pasaron cosas muy raras que yo literal sentí la energía muy rara que hasta ni quise terminar las historias que traía preparadas para el panteón, porque les dije que tenía miedo de que me trajera algo. No sé si me sugestioné de manera pues muy rara, pero me he sentido muy extraño estos últimos días. A partir de que fui al panteón me siento muy raro y quería preguntarles, ¿ustedes conocen algún tipo de ritual o como de limpia que uno se pueda hacer? Porque sí siento que traiga así como energía muy pesada en mí, ¿me entienden? Porque literal no como cosas malas, hago ejercicio, mantengo mi mente ocupada trabajando y aún así me siento como que un poquito pesado. Entonces no me hace sentido que precisamente después de haber hecho eso me haya sugestionado o literal sí me esté pasando. ¿Ustedes saben por qué me pasó esto o qué puedo hacer para sentir menos la pesadez? Me lo darían demasiado. Pero bueno, hemos llegado al final del video de hoy, tristemente. Espero que si te gustó el video puedas apoyarme suscribiéndote, dejando tu like. También te quiero recomendar los otros videos. No nada más hago videos de terror, también hago videos de chismes o de cosas graciosas. Entonces me apoyarías muchísimo dándote una vuelta para ver si te gusta alguno de los otros videos. Y pues nada, recuerda que mi nombre es Aiden y nos vemos en un próximo video. Bye.